pueda resolver. La letra menuda, Javier, o sea, finalmente termina todo, cuando parecía todo tener una luz, resulta que hay unos procesos bajo la ley, bajo el amparo de la ley. Pues todo hay que revisarlo, es decir, en eso tiene razón, es decir, si usted dice hasta 1 millón, usted con 1 peso ya cumplió, evidentemente. Cuando usted coloca ahí hasta 1 millón, vamos a entregar de anticipo hasta 1 millón. Puede ser 200, 300 menos, o hasta 1 peso. Claro, o hasta 1 peso. Esperemos que esto termine rápido, porque qué pesadilla, definitivamente es el tema del cuadro Deportivo Cali. El desespero de los jugadores. Ese es el verdadero drama. Mire, yo lo veía en ese partido frente a Independiente Medellín, porque tengo que decir que se les vio en algunos pasajes del partido actitud. Hubo un momento en que metieron una presión alta impresionante el equipo de Gamero y complicó, trabó el partido. Y esto es como harán para correr con tanta dificultad, porque uno, olvídese, uno pensando que el hijo tiene fiebre y no tiene cómo comprarle el medicamento. El único que trabaja con filo es el cuchillo. El cuchillo, el machete. Aquí nosotros en la costa le decimos filo al hambre. Sí. Entonces hay un dicho que dice así. El único que trabaja con filo es el machete. ¿Verdad, pibe? Sí. Claro. Eso es un dicho allá. El que aguanta filo no joda, mi hermano. De allá no, diga de acá, que el pibe está en el Caribe. Ay, Dios. No, yo estoy acá sentado con ustedes. Yo estoy acá sentado con ustedes, ¿cómo así? La gente que era el auténtico pibe, pero dice allá, entonces se sabe que es el humorista. A la gente no hay que engañarla. Decía William Vargas. Está apareciendo mucho en TikTok. Esa es la cosa con la señora. Claro. Haciendo video y toda la vaina para volvernos virales. Sí. ¿Para volvernos qué? Virales. Claro, esa es la vaina. Eso es lo que está dando plata ahorita, Castel. Sí. Así que salir en corto mi llave en chancleta, voy con la señora haciendo vaina. Ahí te veo. No joda. No, qué horror. Bueno, Fabio, ¿alguna novedad ahí en la concentración de Colombia? Se fue ya, don Javi, el camión de la logística, por supuesto, con todas las indumentarias, todos los... Panita, espero que baje y espero que por lo menos voltee para acá, Panita, para que nos salude siquiera. Sí, ahorita lo abrazo, ahorita que está flaco. Ahorita que está flaco lo puedo abrazar, ya no le, porque para darle la vuelta. Digamos que ya. La vuelta, sí. Sí. La otra vez me lo encontré ahí en la calle y me dijo él, y me la arrimé hacia Fabio a saludar. Le dije, ¿qué hubo, Fabito? Y me dijo, Jerry, ¿usted me admira? Y le dije, claro, yo lo admiro. Y me dijo, dígamelo al oído. Entonces yo llegué y me la arrimé al oído y le dije, lo admiro, Fabio. Y me dijo, dígamelo al otro oído. Y dije, no, me va a poner harto a esa vuelta. No. Es decir, era más fácil saltar. Sí, no. Claro, y ahora está. No, ahorita está muy fit. Está muy fit, Fabito. ¿Sabe que estuve consultando sobre esta demora en la llegada de Kevin Castaño? De por qué llegó Juanfer y no Castaño. No me pasan la información desde Argentina. No lo pueden ubicar la gente que está relacionada con River Plate. No tienen información de un retraso, se sorprenden cuando yo les digo que todavía no llegó. La explicación que le puedo dar a esto es que como Castaño no está habilitado para jugar el primer partido, un permiso para alguna vuelta personal, porque él no tiene la obligación, o sea, obligación sí tiene, pero no va a ser parte de la no hay tanta prisa. Está en el duty free. El partido ante Bolivia. Está en el duty free. Comprando cositas más para llegar. Claro. Sí, señor. No, qué horror. Sí, señor. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. ¿Cómo le parece, don Javier? ¿Qué pasó? Que llegaron de una señora a buscar el hijo. Dice, señora Smith, así porque la señora se llamaba. Smith. Sí, Smith, porque si tuviera otro nombre, pues le dirían otro nombre. Sí. Dijo, señora Smith, buscamos a su hijo John por robar $900,000. Opa. Y dice la señora, no puede ser. Millón. Dijo, no, 900,000. Señora Smith, muy bien. La señora Smith, sí, saludos para Vamos a hacer una pausa. Bien, Panita. Viene un minuto de noticias. Tenemos encuesta en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio. ¿Con qué resultado debería conseguir Colombia este jueves contra Bolivia de local? Ganar sí o sí. Se puede empatar, si no gana no merece mundial. Miedo a Bolivia, apague todo y vámonos. Ponga a golear entre las opciones. Ahí está. Fabio se conforma con el empate por lo poco exigente que es con la previa de la logística, se conforma con el empate. Realmente ganar sí o sí 80%, se puede empatar el 1%, ese debe ser Fabito. Si no gana no merece mundial el 15%. Señor. Yo lo que admiro de Juanjo Buscaglia es que él no se empecina con un solo rival, va cambiando. Sí. Yo le digo
una cosa. Don Javi, una garrotera por acá y ahora Javi, no se confíe que tiene a Fabito de sparring. Me quedo con una reflexión de nuestro líder periodístico, el director Javier Hernández Bonet, Fabio. Cuando él hace un par de semanas, y siempre lo dice, ¿qué es lo que a Brasil lo ha hecho grande? Que Brasil juega contra Italia una final de Mundial, contra Argentina, contra Uruguay o contra Eslovenia o contra Bolivia, Fabio, y se lo toma con el mismo profesionalismo. Es decir, nunca se subestima a un rival, se estudia absolutamente todo, se estudia cada detalle al máximo. Si un jugador puede llegar 12 horas antes, no importa si es Bolivia. Eso es lo que hizo Brasil. Ahora, si vos querés imitar lo que es la logística de la selección de Luxemburgo, es problema tuyo lo que cada uno quiere, ¿no? Y las Faroes, Yo acostumbro con mis colegas intercambiar con los que siempre he tenido una entrañable amistad. Llega el bus de la selección en este momento, mire. Sí, entrevista del bus. La ventana 4. Bueno, les decía que tengo amigos con los que comparto experiencias. Hay eventos donde a uno lo invitan y uno no puede ir, ¿cierto? Sí. Pero uno llama y pregunta, bueno, ¿qué se dijo interesante en el evento? Entonces, en aquella oportunidad, Piña Villarreal, yo estaba invitado al evento, él fue y entonces le pregunté, Jorge, venga, ¿qué se dijo de interesante? Y ahora estoy buscando aquí justamente lo que me respondió ese día y me dice, en el seminario de fútbol de categorías menores, el psicólogo dijo, en Colombia el problema que tenemos es que enseñamos a jugar y no estamos enseñando a ganar. ¿Cómo se come eso, Castel? Buena frase. ¿Cómo se come eso? No, pero enseñamos a jugar y no estamos enseñando a ganar. Yo creo que desde niño siempre quiere ganar. Sí. No es verdad que nadie no quiere ganar. Al contrario, los seres humanos, desde que estamos incluso en el vientre de la madre, peleamos y estamos luchando y ganamos, porque vencemos el cordón umbilical. Es más, ya habíamos vencido al 1.000.000 de esperma que estaban con nosotros. Ya vencimos, somos ganadores. Lo que pasa es que en la competencia usted puede ganar o perder. Sí. Y hay siempre alguien que es mejor que tú. Claro, pero yo se lo desgloso más porque me agregó otros conceptos para entender la frase. Todos estos temas hacen parte de lo mental. Mirar por encima del hombro, falta de concentración en los últimos minutos y capacidad para dominar los nervios en los momentos difíciles. Son parte de la explicación de los ingredientes que se requieren para ganar. Yo creo que Colombia ha ido escalando, de hecho, escalado. Hay mundiales con más frecuencia, ya tuvo un mundial. Yo creo que todavía Colombia no está al nivel de los más grandes. Es así de simple. Los más grandes son los 8 selecciones del mundo que han ganado el mundial. Sí. Son 8 apenas, en 200 y pico. Colombia hace parte de los 190 y pico que todavía no han ganado el mundial, pero eso no quiere decir que sean malos, ni mediocres, ni falta de mentalidad ganadora. No, los colombianos también quieren ganar. Estamos en crecimiento, dice usted. Pero es que hay otro que es superior a ti. Sí, pero tiene más historia. Yo por ejemplo le digo a las sociedades más sobresalientes en las que han tenido tristemente grandes conflictos y han tenido que empezar de cero, Alemania, es decir, se han tenido que reinventar. Las guerras. Japón, sí. Esa es la esperanza de Maduro ahora, ganarle la guerra a Estados Unidos para poder ser como Japón, como Alemania, que se convirtieron en potencias después de que... ¿Así? Don Javi, pero mire, muchos torneos, di comerciales, di comerciales, Maduro. Sí. ¡Comerciales! ¡Estamos colgados! ¡Hay un break! ¡Estamos más colgados que salchichón de tienda! Ahí está, por favor, Fabito. Muy bien, 3 de la tarde, 11 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Esto es el Blog Deportivo. Juega mi selección Colombia. ¿Qué hacemos? Colombia-Bolivia. La Oficina de las Naciones Unidas está advirtiendo sobre 2 puntos críticos que tiene el proyecto de ley de sometimiento. Toda la información aquí
en Blue Radio. Scott Campbell, y dice que hay que tener atención especialmente ante los casos como las desapariciones forzadas, los homicidios de personas defensoras de violencia sexual, las privaciones arbitrarias a la libertad, el reclutamiento forzado, y que los estados además deben realizar la investigación y el juzgamiento de estas conductas con sanciones adecuadas, efectivas y proporcionadas. Esto es lo que dice a esta hora Scott Campbell ante la Cámara de Representantes, donde presentan las conclusiones de diferentes sectores sobre este proyecto de ley de sometimiento. En relación con la posibilidad de que quienes fueron excluidos de procesos de justicia transicional, de justicia y paz y de la jurisdicción especial para la paz sean beneficiarios, surgimos revisar con especial atención las implicaciones en materia de las garantías de no repetición de las víctimas de la sociedad y la coherencia con disposiciones constitucionales y legales vigentes. Adicionalmente habla de la necesidad de la evaluación del otorgamiento de los beneficios judiciales, transitorios o permanentes, y dice que debe estar condicionado a la verificación de la contribución previa y efectiva a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición por parte de las personas beneficiarias de esta ley de sometimiento. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. La empresa escogida es para el mayor proyecto de importación de gas de Ecopetrol. Dice a modo de excusa el presidente Petro que él dio la orden de Ecopetrol para importar gas, pero para no entregárselo a un particular. Este señor Mancera iba a ganarse la lotería con el comunicado de Ecopetrol que, repito, acaba de ser publicado. Tal vez se les dañó el negocio, dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, esta madrugada en este comunicado, que el proceso tiene el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría. Le iban a dar el contrato por ser amigo de Roa y de su pareja Julián Caicedo. Tan amigos son que fue el mismo que le vendió el lujoso apartamento de Medellín, el del escándalo porque Roa... Radio, 1 minuto de noticias. 3 de la tarde, 13 minutos. Comenzamos con información en Valle del Cauca, porque allí se están anunciando nuevas suspensiones de servicios a los usuarios de la nueva EPS. Con esto ya son al menos 5 entidades las que están cerrando precisamente esa disponibilidad por la falta de pagos. Melissa Solano. En Cali, los usuarios de Nueva EPS están preocupados tras el reciente comunicado sobre la suspensión de servicios de uno de sus aliados estratégicos para cubrir atenciones en medicina general y otras especialidades como medicina interna, ginecología y pediatría. Angiografía de Occidente es una de ellas, y quien a través de este comunicado informó a los pacientes, usuarios y a la comunidad que a partir de hoy, 1 de septiembre, las sedes IPS Calle 26, Ingenio, Capitolio, Vázquez Cobo y Villa Colombia cesarán la prestación de sus servicios. Según se lee en el comunicado, esta decisión se debe al incumplimiento de los compromisos contractuales. Hasta el momento, los directivos de la nueva EPS no se han pronunciado al respecto. Esta noticia afectaría cerca de 192.000 afiliados en Cali. Y a propósito del sistema de salud, el gobierno comenzó la implementación vía decreto de otro punto clave en la reforma que todavía no pasa en el Congreso de la República. Se trata de la destinación del 30% de la unidad de pago por capitación a la atención primaria en salud. Jessica Gutiérrez. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la implementación del subsidio a la oferta, uno de los puntos centrales de la reforma a la salud, y que consiste en giros directo a la red hospitalaria, los cuales se aplicarán en la primera etapa únicamente a las instituciones afiliadas a la nueva EPS. Hemos comenzado con hospitales que tienen la nueva EPS, en este caso 527 hospitales, que son... y la EPS tiene afiliados. Entonces, en donde están esos afiliados, nosotros vamos a hacerle llegar recursos suficientes para comenzar a tejer todo lo que tiene que ser la atención primaria en todo el país. Como siempre, hemos comenzado siempre por los sitios más remotos, viniéndonos hacia la capitales. Y es que, según explicó el ministro, con estos recursos se busca empezar a consolidar el modelo de atención primaria en el país. Jueves juega mi selección Colombia, Colombia-Bolivia. Bueno, 3:16. Viene un rival. Este debate no termina, ni va a terminar nunca, profe Castel. ¿Qué tipo de jugadores que hoy, por ejemplo, no están en la selección
estaban acostumbrados a mirar con respeto y a entregar ese halo de responsabilidad, si el calificativo es válido, a la hora de enfrentar a rivales como Bolivia en la eliminatoria. Mira, Ricardo, me llega a la memoria enseguida jugadores que siempre asumían con absoluta responsabilidad sus tareas antes y después y durante el partido. Jugaba responsablemente. Por ejemplo, Abel Aguilar. Usted veía que Abel Aguilar hacía todo correctamente. O sea, independientemente del rival. ¿De quién estuviera al frente? Sí. ¿Quién estuviera al frente? Era Argentina, Brasil o Bolivia. Todo. Él cumplía con su tarea. Le daban un cierto equilibrio a la selección desde su estilo de juego, porque era absolutamente responsable. No era ni la gran figura del partido, ni él, pero siempre hacía lo correcto. Respondía. Hacía lo que había que hacer. Era un jugador absolutamente responsable. Y su entrega no dependía de si el rival era más o menos. Y eso transmitía. Pero por supuesto. Mario Alberto Yepes otro. Mario Alberto Yepes se me ocurre. Por ejemplo. Yepes también. Mario Yepes también era otro. Que siempre jugaban al mismo nivel, contra quien sea. El rival no interesaba. Sea quien sea. Abelito, bienvenido a Blog Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, es tan así, como dice el profe Castel. Siempre miraste con respeto al rival de enfrente, fuera España o fuera Bolivia. Sí, total. Uno en esto, ya cuando asumes esa responsabilidad, bueno, en la que hablan, sí es necesario, pues no mirar al rival, ¿no? Al final ya haces el trabajo por lo que sientes y eso pues al final te termina dando solidez, te consolida también en lo que son los procesos de selección, sobre todo. Siempre cuesta un poquito a veces entrar en la dinámica, pero cuando ya lo entiendes y tienes la experiencia, los partidos, pues haces ese reconocimiento y al final pues ya digamos que funciona así porque entiendes de qué forma tienes que ir gestionando pues los partidos, sea Bolivia, sea Brasil o Argentina. Claro, Abel, lo preguntamos porque estamos en un momento capital, entender que hay que ganar un partido para asegurarse en la Copa del Mundo. Ustedes adentro, y me refiero porque usted finalmente vivió muchas batallas de eliminatorias, muchos momentos cumbre previo a asegurar una clasificación de un mundial. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se conversa en la mesa alrededor de un rival como Bolivia? No, aquí sí pues debe haber un apoyo conjunto donde el trabajo pues tiene que ser en colectivo, donde esos espacios que son afuera de la cancha pues se tienen que aprovechar para eso, ¿no? Creo que para dar tranquilidad, para no dejarse llevar ni por el entorno ni por el ambiente y no perder la claridad de lo que es el partido y lo que hay que hacer. Eso pues seguramente ese rol lo toman los demás experiencia muy seguramente para poder guiar a los demás y es eso, es de tranquilidad, pero pues entendiendo que es el partido decisivo y que no es bueno dejar pasar más tiempo porque pues evidentemente la necesidad ahí está, pero es de tranquilidad, de apoyo y de que se entienda realmente pues que no hay más tiempo y que todos deben estar conectados en la misma sintonía, no puede haber alguno que esté pensando otra cosa, no puede haber nadie que quiera hacer algo diferente, porque muchas veces quizás el que no tiene tanta experiencia se deja llevar un poquito por el entorno, por lo que está viendo en selección, y ahí es donde uno tiene que tratar de apoyar y ser como el referente, no solamente ahí adentro, sino en esas situaciones también que nunca se ven, pero que terminan siendo importantes a la hora pues de estos partidos tan decisivos. A ver, si nos devolvemos a unos años y si usted puede recordar ese momento que me imagino que son inolvidables, de clasificaciones a Mundial. ¿Qué vive el jugador al momento que llega a la selección, que llega a una concentración de selección a puertas de lograr una clasificación mundialista, que es lo que esperamos todos que pase y que ocurra el próximo jueves? La sensación ¿cuál es? Ya ahí, apenas uno pisa ahí, ya se siente distinto, se siente nervio, se siente presión, se siente tranquilidad, arropado. ¿Cómo es el sentimiento adentro de una concentración en días previos a una supuesta clasificación? No, siempre el ambiente en selección es especial, es único. Claramente con la necesidad del resultado, pues a veces se puede generar un poquito de ansiedad,
pero pues eso hay que tratar de convertirlo en ganas, en deseo, y creo que es importante blindarse un poquito de lo que pueda pasar. Ya nos pasó, ahora que me preguntas de esos momentos decisivos de clasificación, nos pasó en ese partido contra Paraguay, ¿no? Que era el penúltimo de la eliminatoria a Rusia. Sí. Íbamos ganando y en 5 minutos Paraguay al final nos da la vuelta y perdemos el partido cuando lo estábamos dando por hecho, ¿no? Entonces, eso fue un momento duro, porque quizás vas ganando, la emoción de la gente, ves un poco que todo está encaminado, pero en el fútbol no puedes dar nada por hecho hasta que el juez pite, ¿no? Y quizás en ese momento nos faltó entender y no dejarnos llevar, y nos termina sucediendo, y tenemos luego que ir a pelear la clasificación a Lima, ¿no? Contra Perú en la última jornada. Entonces, en esto uno tiene que ser muy consciente del momento y no dejarse llevar. Abel, me gustaría que nos compartieras si en algún momento de tu carrera en la selección llegaste a experimentar un hecho como el de la convocatoria de un jugador en el último momento, ¿verdad? Que no había estado en todo el proceso, por ejemplo, con lo que acaba de ocurrir ahora. ¿Cómo piensas tú que asume el jugador la llegada de Dairo Moreno, y si a ti te ocurrió en tu etapa como futbolista? Pues sí, en algunos momentos, pues que el momento pues cambia en selección, no siempre estamos quizás en la mejor forma, porque hay pues mucho tiempo, por lo menos la eliminatoria son varios años, y los momentos van cambiando. Personalmente creo que es evidentemente, y no es un secreto, Dairo lo que está haciendo es bastante meritorio, y como compañero que estuve con él en selecciones menores y de mayores, le deseo lo mejor. Cuando un jugador está hecho de esa forma, yo creo que hay que aprovecharlo, y yo creo que por eso también se le lleva. El jugador también se da cuenta, uno se da cuenta y dice, no, él seguramente nos va a aportar, nos puede ayudar, vamos a rodearlo también, porque se necesita de específicamente de lo que él está haciendo, que es quizás una de las falencias que ha tenido el grupo pues en los últimos partidos. Entonces es rodearlo y que esté tranquilo, y que al final pueda expresar eso que hace en el club, que lo siga haciendo en selección, porque no siempre se da, no siempre uno está en la misma forma mentalmente, las emociones, y lo que se trata es que pueda seguir ratificando todo eso que ha hecho en el club, porque se necesita en este momento puntual. Abel, ¿cómo va? Te mando un abrazo, te saluda Juanjo Buscalia. He escuchado a la mayoría de los jugadores de la selección previo a esta convocatoria, por ejemplo, en los canales oficiales de la federación, hablando de un pedido de apoyo de la gente, de que estemos todos juntos, que haya unidad, que todo se vaya detrás del objetivo. Me da la sensación de que un poco esa ansiedad que hubo en el Metropolitano y algunas críticas en redes sociales al plantel le ha llegado, y por eso evidentemente ese mensaje hasta del cuerpo técnico, con la experiencia que vos tenés de mundiales y tantos partidos en selección, ¿sentís que es el momento de apoyar? Y en todo caso, cuando la gente se pone ansiosa, en lugar de sumar, resta. ¿Cómo lo vive el jugador desde adentro? Hola Juanjo, gusto saludarte. Abrazo. También. Yo creo que y por eso les decía, yo creo que uno, sí, claro que el apoyo es importante, es fundamental, y siempre queremos que la gente pues esté ahí, que si hay momentos donde los resultados no se dan, pues se pide, porque hay un compromiso, siempre ha estado, y el jugador debe blindarse. Cuando nosotros en algunos momentos no se nos daban los resultados, esperas otro tipo de apoyo, pero entiendes también el sentimiento de la gente, y lo que hay que hacer es blindarse ante eso y no perder el foco, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Porque claro, pues cuando se gana la gente es más expresiva y lo manifiesta de una manera distinta, y cuando se pierde de otra forma, pero eso hay que entenderlo, y uno desde adentro tiene que dejar eso, concentrarse en el trabajo, y porque puede confundir, para bien o para mal confunde, y eso es lo que uno debe tratar de no hacer. Pero claro, el que está llegando apenas le cuesta recibir alguna crítica, que vean que la situación no es la adecuada. Ya con los partidos uno dice, no, esto yo ya lo sé manejar, sé que esto lo puedo escuchar, sé que esto a lo mejor no lo escucho, y entre todos pues generas un ambiente distinto,
y donde que se pueda estar tranquilo y que al final el funcionamiento, independientemente de lo que pase, pues sea el correcto y lo podamos plasmar de esa manera. Mire, es el análisis, digamos, una visión más psicológica de lo que puede pasar en la cancha en un momento determinado, porque hablamos con Abel Aguilar. Para los oyentes, pongámoslo en contexto, Juan Camilo, ¿quién es Abel Aguilar en la historia, en el camino de Selección Colombia? Es el 14º jugador con más participaciones en la historia de la selección. 72 partidos jugó Abel Aguilar, le tengo 8 goles, uno de ellos en eliminatorias, el 11 de octubre de 2016 frente a Uruguay, rumbo a Rusia 2018, marcó en amistosos, en Copa de Oro y también en Copa América, en la del 2004 marcó 2 anotaciones. Bueno, una voz más que autorizada. Marina levantaba la mano porque Lampe, el boliviano, justo hablaba de ese ítem pensando en el partido de Barranquilla. Sí, Abel, es que lo que usted dice es muy importante porque pues allá en la concentración de Bolivia, todavía en La Paz, Lampe, arquero de la selección boliviana, dijo que el plan de Bolivia es aguantar lo máximo. Pues obviamente ellos están pensando en sacarlo por lo menos un punto en Colombia, pero aguantar lo máximo, porque dice Lampe que si llega a los 20-25 minutos y el Colombia factor presión no logra anotarle un gol a Bolivia, él entiende que el público va a empezar a presionar a los jugadores. Claro, fíjate, entonces eso se piensa y eso se analiza y eso hace parte de un plan de partido de una selección que pues, tiene alguna posibilidad y claro, ellos van a jugar sus cartas, por eso pues sí cobra más importancia el tema de tener paciencia, sin decir que no, vamos a ir a ganar de entrada, porque no se puede esperar, porque yo creo que no es una selección para que pasen los minutos, ellos lo van a buscar así, pero nosotros desde lo que es la selección, siempre el pensamiento, por lo menos siempre era ese, y no entrar, ¿no? En que la gente se empiece a desesperar, que si hay algún error, algún fallo, entonces sabemos que empieza el nerviosismo. Entonces ahí es donde, bueno, no, aquí tranquilos todos, que tenemos el grupo bien y en algún momento se nos va a dar, y dar ese mensaje también a la gente, porque la gente se da cuenta tú cómo afrontas el partido, la gente desde la tribuna, desde afuera, en la misma disposición de cómo está uno, ya se da cuenta si uno está o no está. Entonces creo que tiene que ser un buen semblante, que los muchachos estén bien, tranquilos, y que cada uno pues pueda mostrar lo que realmente se necesita. Bueno, ahí está, Fabio. Pregunta final para Abelito Aguilar. Sí, primero recordar también que Abelito fue el del hombre pase gol al golazo de James en el Maracaná, Uruguay, con la cabeza se la puso en todo el pecho a James Rodríguez para que después marcara ese golazo. Abel, lo voy a involucrar un poquito en un pequeño debate que hemos tenido aquí en Blog Deportivo. Colombia tiene jugadores en la élite del fútbol mundial. Colombia tiene jugadores que militan en la Liga de Inglaterra, como John Arias, como Jefferson Lerma, tiene a Luchito Díaz, que viene del Liverpool y ahora juega en el Bayern. Es decir, tiene una selección europea prácticamente y de mucho prestigio. Por supuesto, nominalmente muy superior a la de Bolivia. ¿Usted cree que Colombia está obligada a pasarle por encima a la selección de Bolivia? ¿Tiene esa obligación Colombia? Fabito, bueno, yo considero que sí, porque es el momento, la necesidad del resultado, por jugadores y por nómina, yo sí estoy convencido que debe ser así. El fútbol te puede mostrar luego ya en el momento cosas buenas o no, pero sí, es que nosotros tenemos una gran selección y eso lo tenemos que creer y lo tenemos que decir, y que haya confianza suficiente para que eso se transmita ya en donde se tienen que transmitir, que es en la cancha. Entonces, cuando tienes confianza, lo que pasa es que claro, cuando ganas, lo dices más y se demuestra más, pero cuando el resultado no es, hay dudas, que sí será que sí o será que no, pero aquí en este momento es cuando realmente pues la confianza es la que tiene que sacarnos lo mejor y creer en el compañero y decir, es que yo estoy jugando ya con Lucho, es que está James, es que en su época nosotros teníamos a Falcao, Cuadrado, James, Teo, y decíamos que nosotros tenemos un equipazo, es que cómo no vamos a ganar sin el equipo que tenemos. Entonces, cuando eso uno lo siente y lo manifiesta, el resultado en lo más probable va a ser positivo. Entonces, yo sí estoy convencido que tenemos que pasar por encima y porque tenemos un gran equipo y tenemos un buen entrenador y gente que trabaja muy bien y muy preparada. Entonces
Esperemos que así sea y que realmente se sienta de esa manera. Sí. A ver, aquí en este programa somos como los borrachos, siempre decimos, me tomo el último y me voy. Es la última pregunta, No, sino que estaba leyendo en este momento un artículo maravilloso de Marcelo Bielsa, que me compartió el profe Carlos Navarrete. Sí. Donde Bielsa habla una cosa muy interesante, que hay momentos en que los jugadores resuelven y aclaran los partidos empujados por el esquema, pero hay partidos que se tienen que resolver exclusivamente por el duelo, por el 1 contra 1, gambeteando, eliminando estructuras. Hacer la alineación para jugar frente a Bolivia obligará a Néstor Lorenzo a pensar más en lo esquemático o en esos jugadores que a través de la improvisación te pueden romper las estructuras del rival. A ver, bueno, yo obviamente creo mucho pues en el trabajo, en la planificación, en que el esquema finalmente sí te soporta el partido, un campeonato, pero sí también creo que la naturaleza del jugador tiene que estar, y muchas veces se limita por armar un esquema o una planificación, se limita mucho esa naturaleza de lo que es el jugador, y en posiciones puntuales donde pues necesitamos de algo diferente, que en Colombia por cultura y por muchas cosas tenemos este tipo de jugadores que resuelven el 1 contra 1, los duelos, pero muchas veces los limitamos, y por querer que el esquema no se me dañe o porque tácticamente no puede haber, yo considero así. Incluso cuando yo jugaba, yo era de los que había una planificación, pero yo le decía a los muchachos que jugaban arriba, le digan, no, yo no quiero que ustedes vengan acá a defender conmigo, háganlo en los momentos que quizás sí, pero no siempre, porque ¿quién nos va a resolver? Ustedes son los que nos resuelven allá arriba. Entonces yo necesitamos que ustedes resuelvan donde es. Sí, ayúdenos, hay una planificación, pero ellos están para que nos resuelvan y para que marquen diferencia. Claro, ahí está el debate. Entonces, es un tema de manejo y de gestión, pero no se puede limitar a estos jugadores, no lo podemos limitar a Lucho, no lo podemos limitar al mismo Marino, el mismo Dairo si le toca estar, un jugador que necesita estar donde tiene que estar. Entonces, yo lo veo así, pero muchas veces limitamos ese proceso, y eso pues de pronto puede ser perjudicial en algunos momentos. Y eso depende del cuerpo técnico de los jugadores, perdón, porque la dejó picando el tema de a veces lo limitamos. ¿Quién limita? ¿Los jugadores se limitan o a veces el esquema del cuerpo técnico no los deja ser libres o fluir a los futbolistas como necesitarían? Juanjo, mira, yo jugué, ahora estoy en un rol pues de entrenador, porque lo hago en categorías formativas, y el entrenador en la mayoría de los casos es el que limita al jugador. ¿Por qué? Porque tiene su plan, y porque entonces yo planifico y tengo mi esquema y mi modelo de juego es este, entonces yo juego así, y entonces el extremo cuando recibe un Lucho Díaz, como sabemos que él tiene que ir para adelante, obviamente lo pongo como un ejemplo que pasa mucho, no en este caso, pero sí los entrenadores a veces limitamos al jugador en esa naturaleza que les digo, y ahí es cuando pues no se marca diferencia. Nosotros tenemos jugadores para marcar diferencia y que son relevantes y que resuelven. Quizás se limita mucho, eso en general, ¿no? Hablo en general de lo que he visto y de lo que he vivido también como jugador y ahora en este rol, o quizás el jugador no está en la capacidad de resolver ciertas situaciones, pero ahí es donde uno tiene que decir, bueno, este jugador lo puede hacer, o este jugador me puede cumplir esta función, porque ya veo que aquí no lo hace, pero esto sí. Entonces ahí es donde uno acomoda y conforma el grupo. Entonces es de realmente que se pueda expresar. Lo que pasa es que cuando no se gana cuesta mucho liberarse, pero ahí es donde yo creo que es el trabajo más bonito, de que en esos momentos difíciles, bueno, tranquilo, vamos a seguir jugando, hermano, y saque lo que tiene que sacar, porque lo que necesitamos en este momento es eso. Sí, sin duda. Bueno, está hablando el hombre que cada que estuvo en formación con Colombia no perdió ningún partido.
Sí, no era, claro. Sí, al arranque hablábamos de eso, Javi, claro, de lo que transmitía Abel, del cumplir la tarea. Tuvo la fortuna. La fortuna de estar en un momento estelar y lo acompañó siempre esa capacidad de liderar desde la mitad del terreno las grandes gestas. A mí no se me olvida aquel 5-0 frente a la selección de Bolivia, yo siempre lo cuento como anécdota. Cuando Pablo Armero convierte el quinto gol, ese quinto gol en el que todos lo abrazaron como si fuera el gol de la clasificación, ya todo como resuelto. Si todo, sí, es decir, como si ese era el partido final, cuando el partido estaba 4-0 y todos fueron, que esa fue la famosa sentencia que yo les he comentado a Valdano, que dice Valdano: si quieren saber por qué va a clasificar Colombia, va a clasificar porque el grupo está unido. Cuando todos esos jugadores pegan un pique de yepes de 70, 60 metros, Pablo Armero es el foco de todo, los suplentes se meten, todo. La verdad, esa es una demostración de que había un grupo de 20 convertidos en uno solo, y uno de los líderes era Abel Aguilar. Abel, un abrazo y buena fortuna ahora que está perfilándose como director técnico. Lo quisiera tener en mi equipo, oye. Gracias, Javier, muchas gracias y siempre es un placer hablar con ustedes. Y verdad, esperemos que podamos sellar esa clasificación y que estemos todos de verdad ya con el pensamiento ya en el Mundial en esta semana. Así que muchas gracias. Sin duda, muy amable. Gracias, Abel Aguilar. Entonces, aquí en Blog Deportivo a esta hora. Sí, señor. Qué buen tema, Javier, ese sobre la importancia y la influencia del método, del funcionamiento colectivo y del recurso individual. Yo creo que... ¿Quieres que le haga un resumen ejecutivo como para antes de ir a comerciales? Claro. Resumen ejecutivo, a ver. Resumen ejecutivo que me manda porque yo comparto mucho, es uno de mis consultores, el profe Carlos Navarrete. Pues bueno, lo hemos tenido preparando el equipo para el campeonato mundial. Ha sido uno de nuestros consultores o asesores permanentes. Entonces hace un resumen de Marcelo Bielsa. Dice: en el juego lo que realmente marca la diferencia no es tener la pelota, sino saber qué hacer con ella cuando el camino se llena de piernas rivales. Mientras algunos equipos se obsesionan por tocar y tocar, esperando que se abra un hueco, otros apuestan por el atajo más incómodo, el 1 contra 1. Ahí no hay margen para esconderse. O se pasa o se pierde. Otro punto: cuando aparece un jugador que encara sin pedir permiso, el mapa cambia. No importa cuántos estén delante, porque el que se anima a romper la línea no pregunta cuántos hay, sino a quién le toca quedar atrás. Y pone de ejemplo a Yamal. Lo hace sin mirar Yamal a nadie, como si el obstáculo fuera parte del decorado. Otro punto de Marcelo Bielsa, antes de ir a comerciales: no todos los que corren con la pelota logran desarmar defensas. Algunos necesitan que el sistema los empuje, que el pase les llegue justo, que el compañero les marque el camino. En cambio hay otros que no esperan nada, se tiran al barro solos sin mirar atrás, y ahí se separa el que depende del contexto del que lo modifica. Buena frase esa. Sí. Otro concepto más: el que gambetea no necesita que el equipo funcione, hace funcionar al equipo porque rompe lo que parecía cerrado. Leo Messi lo hizo durante años sin pedir permiso, y Yamal sigue esa línea sin necesidad de copiarla, la lleva tatuada en la forma de encarar. Una más, y esta, es que son bastantes. Mientras muchos delanteros brillan como el escenario está armado, mientras muchos delanteros brillan cuando el escenario está armado, hay unos pocos que lo construyen desde cero. No es lo mismo recibir en ventaja que generarla, y ahí se ve la diferencia entre el que necesita que lo habiliten y el que se habilita solo. El que encara no espera que el rival se equivoque, lo obliga a equivocarse, y eso no se entrena con tácticas ni se copia con videos, se lleva adentro como una especie de rebeldía que no se negocia. Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, suelen necesitar del contexto, que él les dé el pase justo. En cambio, los que rompen esquemas lo hacen sin pedir permiso.
uno de los tantos apuntes, lo que pasa es que son muchas pildoritas y nos quedaríamos aquí el resto del programa. Siempre será motivo pero de... Bueno, pero trasládelo. Partido Colombia-Argentina en Argentina, último partido. Sí, exacto. ¿Qué fue el más importante? Primero, el esquema que sostuvo confrontar un trámite contra el mejor equipo de la actualidad. Pero necesitó el atrevimiento de un jugador pero para hacer ahí una pausa, es decir, el esquema muy importante, pero el esquema tiene una decisión geográfica y un momento, es decir, tiempo. Sí. Tiene un tiempo. Usted en el esquema, cuando no tiene la pelota, necesita sí orden. Pero cuando se trata de pasar al ataque necesita el desorden que le da un jugador como Lucho Díaz. ¿Cierto? Ahora, cuando el rival se tira atrás, ahí es donde tenés que buscar esos encaradores, esos jugadores que te producen una falta. Hay poco espacio. Y el pase lo que pedía Lucho Díaz. Lo que pedía Lucho Díaz recién. Rompe las estructuras. Que el sistema no limite la creatividad de los jugadores. No se puede pasar al otro extremo, de solo un equipo depender de la capacidad de improvisación y del desequilibrio de aquellos que lo pueden hacer por sí solos, porque si no, no funcionara el equipo. Y además eso no siempre están en el día. Entonces, si usted va a apostarle todo a que, bueno, un día que Lucho Díaz, todos los partidos que Lucho Díaz haga lo que hizo contra Argentina, eso tampoco sale todos los días. Tampoco es la fórmula, no es la varita mágica. Hay que estar... complementar las dos cosas, funcionamiento colectivo y genialidad individual. Muy bien, nos vamos a la pausa, Jerry, pero antes, Juanjo, para que llame a Buenos Aires y estén tranquilos, me cuentan de buena fuente, llega esta noche a concentración Kevin Castaño. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, buenísimo. Y le trajo refuerzo Fabio con Aguilar, ¿o yo? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué refuerzo? Fabito, en el tío Fabito. Claro, el tío Fabito. ¿Por qué? gusta aprender la chista, ¿no? Castel, ¿cómo te gusta? Vamos a la pausa. Eso es bien entender la discusión. Yo digo que Colombia tiene hace 4, pero que tiene, no lo puede subestimar. Calma. No sean acomodados. Castel tiró la piedra y escondió la mano. No sean acomodados. No, profe. Ricardo, no se acomode Ricardo. No. 3:43. Hacemos una pausa. No, pero ¿qué iba a tirar así? Sí, señor, ¿cómo le parece, don Ricardo Rego? Llegó un señor a una comisaría. Dijo, vengo a poner una denuncia porque me robaron mi tarot, mi bola de cristal y mis tabacos. Y le dijeron, ¿y sabe quién fue? Dijo, ay, ni que fuera divino. 3:43, hacemos una pausa. Ya regresamos. Blog Deportivo, este es el único show deportivo de la radio. También un minuto de noticias. Un juez de control de garantías legalizó en la tarde de este domingo la captura de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los responsables en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El director de la policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, dio detalles de cuál fue la participación de Barragán. Participó en todas las fases de planeación del atentado y sería el responsable de seleccionar, contactar al menor de edad que disparó en contra del senador. Hay pronunciamiento de diferentes gremios médicos advirtiendo errores en las cifras de salud que entregó el presidente Gustavo Petro en su alocución de la semana pasada. Sobre esto habló el doctor Jorge Luis Hernández, miembro de la Junta Directiva de Asocepic. Es mostrar los datos como son. La ciudadanía merece que le muestren los datos correctos, tomar decisiones con datos correctos. Eso merecen los ciudadanos. Entonces nos preocupa, y ustedes hicieron un buen resumen, la selección sesgada de datos, las gráficas un poco alteradas, con ganas de que mostrar resultados. Se utilizan, ustedes hacen bien, frecuencia absoluta y no tasas. Entonces no están mostrando la información cierta en esto. Yo solo le digo, por ejemplo, un indicador, muestran disminución de la mortalidad materna y disminución de las otras mortalidades con las frecuencias absolutas. Hay que mostrar las tasas de riesgo. Lo mismo, el gobierno se comprometió con unas metas en el plan de desarrollo. Mira, la meta del plan de desarrollo al 2026 es bajar la mortalidad materna a 32 casos por 100.000. Vamos en 44, no se va a cumplir esa meta. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Fueron desarticuladas a 3 bandas criminales que tenían atemorizadas a varias comunas de la ciudad de Cali. Estamos hablando de la desarticulación de las estructuras criminales Los KL, La Finca y Los Bikers, que delinquían sobre todo en las comunas 16, 18 y 20 de la capital vallecaucana. El general Henry Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dio detalles de los operativos. 33 capturas por diferentes conductas delictivas. Blue Radio, 1 minuto de noticias. 3 de la tarde, 45 minutos. Ampliamos la información relacionada con la acusación formal que acaba de hacer la Fiscalía en contra de Sandra Ortiz, quien fuera alta consejera para las regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, por su vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordemos que la señalan de haber sido una de las intermediarias para entregarle el soborno que superó los 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name. Sergio Barbosa con los detalles. Pues mucha atención, porque la Fiscalía acaba de acusar formalmente a la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este caso, ella fue señalada de haber trasladado en vehículos oficiales la suma de 3.000 millones de pesos que, según la investigación, estaban destinados al entonces presidente del Congreso, Iván Name, como parte del direccionamiento irregular de un contrato para la compra de 40 carrotanques con destino a La Guajira. Y es que, de acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en octubre de 2023 en un apartamento del centro de Bogotá, y la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, una primera suma de 1.500 millones de pesos en efectivo, transportada luego al norte de la ciudad para su entrega al senador Name. Al día siguiente, Ortiz habría repetido la operación con otra maleta que contenía una suma similar. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 19 de noviembre. Gracias, Sergio. El desarrollo de estas y otras informaciones lo puede encontrar en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi. Hoy en Fueron desarticuladas a 3 bandas criminales que tenían atemorizadas a varias comunas de la ciudad de Cali. Estamos hablando de la desarticulación de las estructuras criminales Los KL, La Finca y Los Bikers, que delinquían sobre todo en las comunas 16, 18 y 20 de la capital vallecaucana. El general Henry Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dio detalles de los operativos. 33 capturas por diferentes conductas delictivas. La incautación de más de 10.000 gramos de sustancias psicoactivas, la incautación de 3 armas de fuego. La banda Los Bikers, además de robar motocicletas, especialmente en la avenida de Los Cerros, extorsionaban a sus víctimas y les exigían de 3 a 5 millones de pesos para devolver los vehículos. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, hizo un llamado a la ciudadanía. No adquirir partes o vehículos que tengan dudosa procedencia. Ese es el mensaje. A todos los capturados les fue dictada la medida de aseguramiento intramural por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y fabricación, tráfico y... Una masacre se registró en el departamento de La Guajira. 4 muertos y 3 heridos dejó el ataque de hombres armados contra un grupo de personas en zona rural del municipio de Dibuya. Según testigos, un grupo de hombres armados llegaron en camionetas, comenzaron a disparar de manera indiscriminada con fusiles y pistolas a este grupo de hombres que estaba allí departiendo cerca a un parque principal. Coronel Diego Montaña, comandante de la policía de La Guajira. Estamos haciendo barridos alrededor de la zona si logramos llegar a la captura de estos delincuentes. En el departamento de Antioquia también se registró una masacre. La policía informó que en la vereda San Juan del municipio de La Unión fueron hallados los cuerpos de 4 personas asesinadas por desconocidos. Las víctimas son 3 hombres y una mujer que no han sido identificados por las autoridades. Según se ha podido conocer, 3 cuerpos fueron encontrados al... Juega Colombia, Colombia, Bolivia, en la pantalla del Gol Caracol, en las frecuencias de Blue Radio, @Blue Radio con nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con la selección Colombia, don Javi. El fenómeno comercial del año se está dando en territorio brasileño. Sí, ¿sí? Total, sí. ¿Sí? ¿Está enterada? Sí. Pues lo que ha pasado en la concentración de Brasil. No. Fenómeno comercial. No. Fenómeno comercial. No. Hay invasión y la Armada Argentina no está frente a las costas brasileñas. No. Nada de esto. No. Están cada vez más cerquita de Venezuela. Es el reporte de hace unos minutos. Sí. Lo que pasa, don Javi, que... Pero están invadiendo también a Brasil. Sí, es que la gente se enamora del que gana. Hablábamos de la mentalidad ganadora que ha perdido.
la selección brasileña hace tiempo, pues no gana hace tiempo. Le meta el dedo a la herida. Y la noticia, profe Castel, yo entiendo que se haya subido recién algunos argumentos un poco discutibles con respecto a la logística. Aguilar lo declaró, lo dijo. Yo digo que Colombia tiene que hacer... profe, Abel subestimó a Bolivia también, Abel lo subestima, claro. No distraiga esta información que acá traemos a la mesa. La AFA vendió, Asociación del Fútbol Argentino, en los últimos 5 meses en territorio brasileño 150.000 camisetas de Argentina. En 5 meses 150.000 camisetas, es decir, 2 estadios Maracaná de brasileños deseosos por ponerse la camiseta de Argentina. En 5 meses, profe Castel. ¿Pero originales o originales? No, original. Es la versión retro de la camiseta argentina que Juanjo, salió. Sí. ¿Y no será que hay una muy grande comunidad argentina en Brasil? No hay tantos argentinos. Pero sí la hay. Bueno, sí la hay. 150.000 camisetas. Vaya a preguntar cuántas camisetas brasileñas se vendieron en Argentina y le aseguro que también hay brasileños en Argentina. En estos vientos de rebeldía, y a nadie le puede llamar apátrida. Bueno, porque nos tocó en una Copa América. Yo vi un montón de hinchas brasileños con la camiseta, de brasileños con la camiseta argentina. Sí. Es un fenómeno nuevo. Como aquí cuando vino a jugar a Argentina, en el hotel había un montón de colombianos con la camiseta argentina y siguiendo a Lionel Messi. No decían che, sino eche. Hay colombiano trucho, Tiempos de rebeldía. Así está el mundo, tiempos de rebeldía. Sí, eso no se puede ocultar. Más en un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Totalmente, como Brasil. Sí. Y más, por ejemplo, cuando un ídolo del fútbol como Renato Portaluppi también un día decidió ponerse él mismo la camiseta en un partido de Argentina. Él puso la camiseta argentina en un partido de fútbol. Bueno. Esa no la tenías contabilizada, entonces son 151.000 la de Renato. Sí. Ahora, lo que sí comparto con Juanjo es que en Argentina yo creo que eso es imposible de ver. Imposible que un argentino se ponga. Bueno, algunos se la ponen, pero 150.000 camisetas de Brasil vendidas en Argentina. De Brasil o de cualquier otra selección. Sí, pero en Argentina puede que la sientan, pero está pasando el mismo fenómeno, o nosotros hemos heredado tristemente el fenómeno de las barras bravas de Argentina. Te machacan en la calle donde te van con una camiseta diferente, distinta, claro. como está pasando aquí en Colombia con las camisetas de los equipos. Cierto. El otro día vi por ahí que un video en un partido de Nacional Millonario fue correteando a un muchachito de 10 años que tenía una camiseta del equipo distinto. Horrible. Entonces, es una vergüenza. Horrible. Pero estos son tiempos de rebeldía, ¿sí? Eso ya es una enfermedad. Sí, eso claro. Ya es... Sí, ahora, eso no quiere decir que mañana o pasado mañana alguno de los de este equipo venga con la camiseta de Caracol Radio, de RCN. No, por Dios. El programa, es más, el rebelde sin causa. Le completo, o sea, que no se atrevan, o de DirecTV o de algo parecido, no, nada de eso. No, para nada. Le completo la información para que se haga un poco más de drama el profe Castel. El próximo año, 2026, así como la Asociación del Fútbol Argentino abrió academias de fútbol en Estados Unidos, el próximo año se viene aperturas de academias de fútbol en Brasil, de la Asociación del Fútbol Argentino, para captar talentos de chicos, hijos de padres argentinos, que sean brasileños y que en lugar de representar a Brasil, los brasileños dejan jugar para Argentina. No le digo, Argentina está invadiendo a Brasil. Sí, literal, eso sí es invasión. Un vaso de agua para el profe Castel, por favor, que está rinconado. No, al contrario, no me extraña que, mire, le van a enseñar a tomar mate. Brasil llegó en la tierra de la cachaza. Jamás en la historia hubieran alguien se quiere imaginado que un técnico italiano lo iba a dirigir. Lo iba a dirigir, o sea, eso no pasaba por la cabeza de nadie. Y yo siempre me he preguntado, a raíz de la crítica que he tenido con la última generación de futbolistas brasileños, ¿en dónde quedaron esos genes? Los genes de Pelé, de Garrincha, de Didi, de Zagallo, ¿dónde están? ¿A quién le fueron transferidos? ¿Sabes lo que pasó en Teresópolis? Se perdieron. ¿Qué pasó? Fueron para Argentina, profe. En la CBF pusieron hoy entrenamiento a las 4 de la tarde hora de Brasil. Y estaban todos listos allá cuando empezó a cerrarse un poquito el cielo y empezó a ventear mucho y empezó a gotear. Sí. Pues los jugadores, porque eso era una práctica de antes,
empezaba a llover, entonces se retrasaba el entrenamiento, entonces los jugadores se fueron yendo y se queda en la cancha solo Carlo Ancelotti diciendo, ¿ustedes para dónde van? ¿Ustedes tienen miedo a la lluvia? ¿Sí? ¿Se van a derretir o qué? Vuelvan. No, a ver, pero ahí hay una explicación que tiene más profundidad. La de... Y ese, sí, Tibaquira, dígalo. ¿La de los rayos? Pues, Tibaquira. No, digo. Sí, exactamente. Sí, claro. Los rayos, tormentas eléctricas. Depende si era, claro, si era. Trabajó en el IDEAN mucho tiempo. No, pero he visto hartos rayos, don Javi. Era el asesor de Max Enríquez. Era el asesor de Max Enríquez. Era el pararrayo. Exactamente, sí. Entonces, cuando uno está explicando y la explicación es, y pum, el Juanito preguntó. Esos son. No, pero eso pasó, pero finalmente terminan haciendo el entrenamiento. Llovió un poquito, o sea, no es que iba a haber una tormenta, no. Por ejemplo, en este momento, ¿qué nos espera para la práctica de la Selección Colombia ahora con el panorama? Porque están las nubes negras en este momento acompañando la terminación de la tarde en Barranquilla. ¿Llueve o no llueve? Está bastante nublado, don Javi. Sí. Hay previsión a las 6 de la tarde, Fabito, discúlpeme, Fabito, un 10% de probabilidad de lluvia. Muy baja. 10%. Al mediodía de hoy había un 70% de probabilidad de lluvia y llovió. Un poquito. Digamos que no hizo un gran aguacero, pero como dicen aquí, un chis. ¿Y tiene la previsión para el día jueves, 6:30 de la tarde? Javi, el jueves hay un 75% de probabilidad de lluvia. Permítame, miro los horarios. Cuídese, Juan Camilo. Una altísima. ¿Por qué tanta preocupación por Juan Camilo? No, porque no se vaya por allá de pronto un chubasco de eso, vaya y se... Rayo. No, tranquilo, yo estoy protegido. Gracias. Si necesita algo para el pechito, me avisa. No creo. Estoy bien. Para untarle. Yo tomo vitaminas, gracias. El partido es de 6 a 8. Sí, 6 a 8, sí. En este momento, el pico más alto del día en probabilidad de lluvia del día jueves sería sobre las 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde. Pero ese pico baja, repito, la tendencia en este momento de ese 75% baja prácticamente al 0% entre las 6 y las 8 o 9 de la noche. Es decir, va a llover a la hora del noticiero según el pronóstico. Nos van a joder en el noticiero. Lucho. Señor. Juan Camilo está asignado a la cancha. ¿Qué recomienda? Porque va a ser a la hora del noticiero. Que se apapache bien, que se desayune bien, pues sobre todo en la mañana. Que con su... Sí, desayunar en la tarde. Por lo general en la mañana. En la mañana bien trancadito. Con el chorizo té de hogar. Y el chorizo en algas tiernas, que ese es muy fundamental para poder coger defensa. No creo. Y que se eche bastante bloqueador. Un sol de esos, pues, porque yo la otra vez salía de un sol para quemarme, pues, pero una cosa horrible. Eso me tocó, claro. No, gracias. Sí. Lucho, mande a comerciales. Lucho, sí, por favor. Lucho, que mande comerciales. Sí, señor. 3 de la tarde, 58 minutos, ya volvemos. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió al proceso administrativo sancionatorio que hay sobre el colegio Los Laureles, lugar de donde desapareció Valeria Afanador. Una vez conocimos el hecho, por supuesto iniciamos la apertura de un proceso administrativo sancionatorio. En este momento cursa ese proceso, ya hemos hecho visitas al establecimiento y pues el proceso lo que intenta es demostrar o conocer más bien si efectivamente los servicios educativos en esta institución se prestaron de la debida forma con el propósito de proteger la integridad y la salvaguarda física y mental de los niños que están allí. Sin duda, pues hay un hecho claro, pero ¿qué están, lógico? Discúlpeme, gobernador, ¿qué están investigando del colegio? ¿El colegio en qué se equivocó o en qué se pudo haber equivocado? Así es, si existieron omisiones que permitieron que Valeria hubiera fallecido. Es muy claro que hay una investigación judicial principal y que esta sancionatoria administrativa será
accesoria, secundaria. Es decir, que la suerte que sufra la investigación principal también tendrá que ser asumida en este administrativo sancionatorio. Si las pruebas de investigación judicial de la muerte de Valeria arrojan que la institución educativa tuvo omisiones, claramente este proceso administrativo tendrá el soporte para tomar decisiones sancionatorias. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.